Entonces, es un elemento, amigos, se los digo, porque me lo digo yo primero, ¿no? Es algo que yo intento tener siempre presente eso en mis pensamientos. No digo que lo logre muchas veces, ¿no? Me come la cotidianidad, me come muchas veces situaciones que uno tiene que resolver hoy. Y es como que hasta a veces uno se siente medio ridículo estar pensando en el futuro cuando yo tengo que resolver algo mañana. Hay una multa de tránsito, tengo que pagar un sueldo, tengo que ir con mi hijo al médico porque tiene un problema de salud. Y entonces esas situaciones de nuestra vida cotidiana y soluciones que hay que enfrentar hacen que nos cueste pensar en ese futuro. No sé si a ustedes les pasa, yo les confieso que a mí me sucede esto, ¿no? Pero la palabra de Dios nos anima a, a pensar en el futuro, a pensar en el regreso de Cristo, a que sea parte de nuestros pensamientos esa esperanza, pero no como algo etéreo, como algo abstracto, medio fantasioso, ¿no? Sino como algo que es real y animarnos unos a otros a recordar de que Jesús vuelve pronto. No solamente en Pascua, cuando celebramos en nuestras iglesias y nos decimos el domingo a la mañana en la iglesia, el Señor ha resucitado, sí, ha resucitado. Pareciera como que a veces es el único momento en el año donde lo recordamos, ¿no? Pero esto de tener esta mirada de que Cristo viene pronto, ayuda a la misionología también, porque nos ayuda a enfocar los esfuerzos en las cosas que valen la pena y en dejar de lado o desechar otras que aunque no sean malas, no son tan relevantes. Y seguramente eso nos ayuda o nos ayudaría a que como iglesia de Cristo desechemos esas cosas secundarias que muchas veces son las que nos dividen y que nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa y es central en la vida cristiana, ¿no? Porque nuestras iglesias muchas veces eh, hemos hecho mucho énfasis en aspectos secundarios, interpretaciones escatológicas, tema de la adoración, si hay que hablar en lengua o no hay que hablar en lengua, si el don de profecía existe o no existe, sigue siendo vigente, si los profetas son válidos o no son válidos. Bueno, toda una serie de cuestiones de que pueden ser interesantes en una charla de compartir, pero que no son centrales, no va a modificar nuestra vida en Cristo, ni tampoco la misión de Dios. Y a veces podemos pasarnos la vida cuestionando y criticando, y si este lo hizo bien, y si aquel, y esto, lo otro, eh, cuando Cristo viene pronto y Él quiere que nos enfoquemos en lo que vale la pena, en que prestemos atención, que construyamos nuestra vida en valores y en expectativas que son las que verdaderamente importan, ¿no? Entonces, al estudiar esta materia, estábamos estudiando bases bíblicas de las misiones, un elemento central es el reino de Dios. Jesús vino a predicar el reino de Dios, no vino a hablar de la iglesia. Él vino a hablar del reino de Dios. La iglesia es el instrumento que Dios creó para continuar este mensaje de Cristo que Él trajo. Y la iglesia tiene que ser el ente que ayude a predicar este reino, a darlo a conocer y a mostrarlo con nuestras vidas. No solamente a predicarlo, sino a mostrarlo con nuestras vidas, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de pensar. Todo eso habla del reino de Dios y habla de lo que creemos, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso hacer este énfasis y no viene mal recordar y reforzar esta idea del reino de Dios, ¿no? Porque Dios nos llama a vivir en este reino. Y
si somos discípulos de Jesús, qué mejor que saber cómo funciona ese reino del cual somos parte. Cuáles son sus normas, cuáles son sus códigos, cuáles son los valores de ese reino. Cómo se supone que tenemos que conducirnos en ese reino de Dios. Y eso es crecer en la vida cristiana. O sea, conocer más a Dios es conocer más el reino de Dios y saber cómo tenemos que conducirnos en ese reino. Eso es el discipulado, ese es el conocer más a Dios, el crecer en nuestra vida cristiana. Y por eso vamos a la iglesia, porque aprendemos de la Biblia, por eso hacemos discipulados, por eso nos encontramos a compartir nuestra fe, porque el propósito es crecer en ese conocimiento de cómo es el reino, eh, qué está bien en el reino, qué está mal, qué espera el rey de nosotros como ciudadanos de ese reino, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso tiene que ver con el reino, que es lo que anunciamos. La iglesia está llamada entonces a dar a conocer ese reino, a expresarlo, a explicarlo, a invitar a otros a que sean parte de ese reino. Ese es el evangelio, la buena noticia, que el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y eso lo vemos desde el comienzo de la humanidad, desde la creación. Dios ha buscado redimir un pueblo, hombres, mujeres, no solo judíos, sino de todas las culturas, que puedan reconocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores y conformar ese reino, ese pueblo adquirido, como dice la palabra, ¿no? Para que un día, finalmente, ese reino se haga real, palpable, se pueda unir lo espiritual a lo carnal o a lo material, tal como fue el cuerpo del Señor Jesús resucitado, que no solo era un fantasma, no era una realidad virtual, era real, de carne y hueso, pero con características sobrenaturales, ¿no? Eso que parece de ciencia ficción, bueno, es algo que la Biblia nos enseña que va a acontecer, ¿no? Y si nosotros tenemos fe en Cristo y hemos entregado nuestra vida a Él, creemos que eso se va a dar. No sabemos cuándo, estamos esperando. Y por eso predicamos, por eso vivimos, por eso intentamos hacer lo que está a nuestro alcance para anunciar ese reino y hacer que se siga extendiendo hasta lo último de la tierra. ¿A dónde? A donde Jesús dijo, Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ese es el objetivo el que nos dejó el Señor Jesús, ¿no? Extiendan este reino en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Hagan discípulos de este reino en todo el mundo, prediquen a toda criatura. Todo lo que es la gran comisión, ¿no? Que la vimos en vez pasada. Bueno, ¿algún comentario hasta acá? ¿Alguna observación? ¿Algo que quieran aportar? Quizás una opinión. Mientras yo busco acá el... Ok, No ok. soy el único, no soy el único que por ahí a veces te come la cotidiana. ¿Cómo se dice cuando uno vive lo cotidiano? Tenés un eco, Hay- Marcelo. Capaz que tenés un micrófono a activo. ver, ahora Ahí mejor, sí. no escucho yo. A ver. ¿Ahí se escucha? Sí, Yo no me escucho. No lo escucho a ustedes. A ver ahí. Eh, Digo que no sos el único que por ahí a veces lo que uno va viviendo día a día le hace perder de vista esa visión, ¿no? De saber de que Jesús viene pronto. Pero lo bueno es que uno mientras va disfrutando, mientras va andando en esta vida, va haciendo lo que Dios nos pidió de hacer, ¿no? De hacer discípulos, de dar testimonio de quién somos en Él. Así que yo me siento identificado con lo que vos estabas diciendo, que Jesús sé que viene pronto, pero a veces eh, las cosas que tenemos que hacer, que Dios también nos puso para hacer en cuanto
a estar con nuestra familia o lo que es la parte laboral, todo eso, eh, yo creo que Dios nos comprende perfectamente, ¿no? Y que Mm, este, eh, no por eso quiere decir que perdemos de vista que Jesús viene pronto. ujú. Gracias, Marcelo. Ujú. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, yo pienso que hay muchas iglesias, o por no hablar en la iglesia en general, ¿no? Que están como dormidas con respecto a muchas cosas, como que lo ven todo muy lejano. O sea, Mm, la venida de Cristo, como que han pasado tantos años que decís, bueno, pero falta todavía. Entonces, bueno, como que van atrasando las cosas y prefieren ocuparse por ahí de la iglesia local, del barrio, de lo local, que no salen. O sea, yo sé que no es el caso por ahí de las iglesias bautistas, pero sí de otras iglesias de otras denominaciones. mm, bien. Bueno, estamos amigos también para darnos ánimo, ¿no? La palabra del Señor nos estimula, nos exhorta a que como iglesia de Cristo, como seguidores de Jesús, nos demos ánimo con palabras espirituales, con reflexiones que nos lleven a meditar en la gracia de Dios, en su soberanía, en su misericordia, que nos estimulemos a seguir confiando en el Señor, a esperar en Él. Bueno, para eso estamos y también para recordarnos que Cristo viene pronto, ¿no? Y que los sufrimientos presentes no se comparan con la gloria futura. Y por eso tenemos que tener presente siempre la venida del Señor, ¿no? Volver a recuperar esa mirada de lo eterno, recuperar ese concepto de que esta vida es pasajera, eh, que es apenas una preparación para la vida eterna, que tenemos que seguir invirtiendo en la eternidad. Eh, y bueno, y todas estas palabras y estas de ánimo que nos ayudan a enfocar en esta mirada, ¿no? Pues nos hace bien, nos hace reubicar el orden de prioridades de nuestra vida, nos hace desechar cosas que quizá nos agobian, nos preocupan, nos angustian, nos hacen poner nuestra mirada en lo que verdaderamente vale la pena, ¿no? Por eso lo decimos, por eso lo hablamos, por eso lo insistimos, nos damos ánimo, ¿eh? Ese es mi anhelo, eh, que podamos llevarnos estas palabras de parte del Señor, ¿no? Bueno, se va a cortar esto y vamos a tener que ingresar al link 2, ¿no? Sí, Dice Eric. menos, bueno, y ahí ahora retomamos y repasamos un poquito la lección 6 que habla de